Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde esta muerte tu aguijón, Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Regresará, su rostro resplandecerá, y en su presencia estaré, y cara a cara le veré, le veré. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Jesús venció a la muerte y con ello abrió el camino para renacer a una vida nueva. Agrega el apóstol Pedro en su primera carta diciendo: mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible. Te invitamos a celebrar que Jesús resucitó. En medio de un dolor insoportable, Jesús de Nazaret fue colgado voluntariamente en postes de madera. Debajo de él los espectadores gritaban, se burlaban, mientras otros lloraban. Qué imagen tan difícil, tan dura, debió haber sido para aquellos pocos fieles que vieron morir al Mesías. ¿Cómo cambian los tiempos? La semana anterior, 7 días antes, la multitud gritaba de manera diferente. Gritaban vítores a su nombre, decían Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Había gozo, había alegría, había fervor por la entrada de Jesús en la ciudad. Pero hoy los gritos eran distintos, eran gritos de burla. Apreciaban más la vida del malhechor Barrabás, a quienes pedirían que las autoridades le liberasen, le perdonasen y en cambio crucificaran
a Jesús. La vida y el ministerio de Jesús llegan al punto principal del por qué Él había venido a la tierra. Llegó el momento de servir como el Cordero inmolado de Dios. Isaías lo describe como el varón experimentado en quebrantos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esta es la descripción del profeta Isaías, 700 años antes del evento que marca la oportunidad de la redención de la humanidad entera. Pero preguntarnos un poco acerca de lo que había pasado en la mente y en el corazón de Jesús previo a su muerte en la cruz, y también algunas expresiones desde la cruz que nos dan idea de qué estaba experimentando aquel varón de dolores, varón de quebrantos. Hay tres frases que la Biblia registra que se convierten en expresiones que marcan la vivencia del sacrificio de Jesús. El primero de ellos es una conversación entre Jesús y Dios mientras oraba en el jardín de Getsemaní. Getsemaní significa lugar donde las uvas son pisadas, la presa de las uvas, la presa del olivo para extraer el aceite, un lugar de dolor, de inquietud, donde Jesús, en medio de una oración intensa, dice lo siguiente: Abba Padre, gritó Jesús, todas las cosas son posibles para ti. Por favor, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres para mi vida. Una expresión donde expresaba su sentir, su ansiedad generado por la alta carga, la gran responsabilidad que venía hacia adelante, pero en medio de esa oración decide que sea hecha la voluntad de su Padre. Una segunda expresión encontrada ya cuando Jesús estaba colgado en el madero. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio del dolor se mantenía un corazón perdonador, en medio de la angustia se mantenía un corazón abierto, en medio de su aflicción intensa se mantenía el cumplimiento del propósito para el cual él había sido enviado por el Padre, manteniendo su compromiso para llevar en nuestro lugar la afrenta que a nosotros nos correspondía. Mientras los clavos oxidados sujetaban el cuerpo retorcido de Jesús en la cruz, en medio de dos criminales, él pudo hacer esta exclamación. Y hay una tercera frase que en este día queremos darle un poco de correcto entendimiento, lo que implicó como la mayor expresión de dolor que Jesús experimentó más allá de lo físico
fue la declaración: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entendiendo que Dios había volteado su rostro de su propio Hijo. El Evangelio según San Marcos capítulo 15, verso 34 declara: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta exclamación de desesperanza es tomada del Salmo 22, verso 1, haciendo o dándonos idea de el gran peso de los pecados que en ese momento Jesús estaba cargando en sus propios hombros. Ahí nos encontramos al autor de la vida. Ahí nos encontramos al siervo sufriente en este caso, muy diferente a los mártires que daban su vida llenos de gozo por causa del autor de nuestra salvación, pero aquí estaba Jesús siendo quebrantado por nosotros de tal manera que llegó a sufrir y experimentar el desamparo del Padre y experimentar que su comunión espiritual había sido rota. El autor Francisco de la Cueva, citando a Lenski, declara lo siguiente: hay que notar la gran diferencia entre la oración hecha en el Getsemaní y la oración que hace Jesús en el Gólgota. En el huerto de Getsemaní, comenta, Jesús tiene a un Dios, a un Padre que le oye y le fortalece. Pero en la cruz, Dios parece haberle vuelto la espalda completamente. Habían pasado 3 horas difíciles. Jesús cargando nuestro pecado. Segunda de Corintios 5:21 declara: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Fue hecho también maldición por nosotros, según leemos en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que muere en un madero. Y así Dios le volvió completamente la espalda. Él clama a su Padre con una fortaleza debilitada y ya no ve de cerca a su Padre, porque un muro de separación ocasionado por el pecado que en ese momento él estaba cargando sobre sus hombros, el pecado del mundo, la maldición del mundo que ahora pesaba sobre la vida del Hijo de Dios. Jesús tenía sed de Dios, pero Dios se había alejado. No es el Hijo el que había dejado al Padre, sino el Padre que había dejado al Hijo. El Hijo clama al Padre, pero el Padre no le responde. Cuando se habla y se piensa en la pregunta que hace Jesús: ¿por qué me has abandonado? Comentan que en la expresión original la pregunta, más que un por qué, la pregunta fue un ¿para qué? Preguntar un por qué indicaría una posición de rebelión. ¿Por qué me pasa esto? Sino entender: Padre, revélame, muéstrame para qué me has abandonado. En ese momento Jesús estaba cargando todo el pecado de la humanidad y toda la ira de Dios dirigida sobre el pecado. Todo el fuego del cielo cayó sobre el Hijo. Ese fuego, esa ira que debía caer sobre nosotros los pecadores,
Estaba Jesús cargando nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra enfermedad, nuestra afrenta. Él, el Cordero de Dios, estaba siendo inmolado en lugar de nosotros. Por eso se dice que más allá del dolor físico, la agonía experimentada en lo natural tenía que ver con la agonía por el silencio del Padre, un silencio que él nunca había experimentado al momento en que Jesús lleva el pecado de la humanidad. La oscuridad del pecado bloqueó la gracia de Dios sobre el Hijo. Incluso su Padre no podía mirarlo. Primera de Pedro 2:24 declara: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cuando pensamos y podemos tratar de definir qué pecados estaba llevando Jesús en la cruz del Calvario, estaba llevando los pecados presentes y los pecados futuros de la humanidad. Estaba llevando las afrentas, los dolores, la barbarie humana que a lo largo de la historia se ha expresado en conductas ofensivas, groseras, grotescas, ajenas al corazón de Dios. Pensemos en genocidios, pensemos en las atrocidades extremas cometidas por las personas y entre las personas, los unos a los otros. Pensemos en Jesús mirando el dolor cuando grupos armados hoy ejercen violencia sobre hombres, sobre mujeres, sobre niños. Pensemos en el dolor de 45 millones de niños no nacidos que anualmente sus vidas son arrancadas. Pensemos en el dolor de los niños que son abusados, que en estadísticas estamos hablando de que cada 15 segundos sucede un acto de abuso sexual sobre un niño. Jesús vio a cada una de las vidas perdidas, de los actos de violencia que se producen alrededor del mundo por gente despiadada. Miro también dentro de las cuatro paredes de un hogar o en medio de una ciudad como una persona totalmente descontrolada empieza y arma violencia o abre fuego. O como alguna persona, un padre, una madre golpea a sus hijos menores. Vio cómo una joven empieza a cortarse su propia piel en medio de una gran desesperación. O vemos cómo los jóvenes pueden ser sometidos, o los niños pueden ser sometidos a presiones extremas que los llevan o los invitan a quitarse la propia vida. Jesús vio la corrupción de las naciones que generan daño, trastorno a cientos, a millares y a millones de personas. Y todo esto inicia en el corazón de los hombres. Jesús vio la profundidad del hombre separado de Dios, vio la profundidad y el terrible problema que alcanza el pecado en la vida del ser humano, y por eso, lleno de compasión, pudo mantenerse en la cruz, abriendo sus brazos para permitir que por su sacrificio la humanidad fuera alcanzada y pudiese ser redimida. En ese momento, Jesús se convirtió en la expiación de la humanidad. Y lo hermoso es que ya no tenemos que trabajar usted y yo en el sentido de sacrificarnos, porque Jesús dio su vida en rescate por nosotros. No hay que adicionar o trabajar algo para la gracia,
o para adquirir el perdón a través de la muerte, a través de la resurrección de Jesús. La vida abundante, la vida eterna se nos da gratuitamente. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, y esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Él fue colgado en la cruz con pecados innombrables de cada uno de nosotros. La buena noticia en medio de esta descripción es que Jesús no quedó colgado en la cruz. Jesús no quedó su cuerpo postrado en la tumba. Su muerte fue temporal, porque al tercer día Jesús se levantó de en medio de la muerte. Por eso la expresión, debido a la alegría que él esperaba, declara Isaías, mirando el gozo de su aflicción, mirando el resultado de su sufrimiento, se mantuvo y caminó y cumplió el propósito para el cual el Padre lo había enviado, soportando la cruz sin tener en cuenta la propia vergüenza de ser visto, tratado y ejecutado como el peor de los malhechores. Isaías lo describe, verá el fruto de su aflicción, la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Ahora, ¿dónde está Jesús? Hebreos 12, verso 2, declara, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué hermosa noticia esta mañana. Complementa la expresión de la cruz, complementa la muerte sufriente del varón de dolores, experimentado en quebrantos, y luego el cumplimiento de la promesa hermosa: este templo será levantado en 3 días. Así que para usted y para mí, la resurrección nos permite disfrutar los efectos de la restauración de nuestra vida como una realidad prometida. Vivimos porque Él vive. Nuestra redención, el perdón de pecados es una realidad. Tenemos nuevas metas, nuevos sueños, una verdadera esperanza eterna en Él y por medio de Él. Podemos decir algo también. Nuestros tiempos malos pueden quedar atrás, porque Jesús está vivo, sentado a la derecha del Padre, reinando con Él. Y cuando miramos el desarrollo de la historia bíblica y personas, porque decimos, el centro de la cruz fue Jesús, el único nombre. La pasión, escriben algunos, la pasión se convierte en un derecho exclusivo para que la salvación únicamente pueda ser dispensada por medio de Jesús y en el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos nosotros ser salvos. Y por eso solamente el que murió, solamente el que resucitó es digno de toda la gloria y de toda la honra. Pero también la obra de Jesús representa tratos personales con cada uno de nosotros, porque esta acción de Dios, del Hijo de Dios, demanda de nosotros una respuesta, un desafío que plantea la entrega de Jesús y demanda de nosotros una decisión. Pero es importante entender, siendo Jesús la figura principal, el centro de toda la acción salvadora, también tiene que ver contigo y conmigo. Y en la Biblia encontramos personajes que estaban llamados a dar una respuesta
frente al cumplimiento del plan personal de Dios para sus vidas. Este personaje sin igual es el apóstol Pedro. En la temporada de la crisis, de la persecución, del arresto de Jesús, encontramos que muchos de sus seguidores se escondieron, pero Pedro añadió algo adicional. Pedro le negó. Y la manera muy particular que encontramos en el momento en que Jesús resucita y le envía un mensaje directo a Pedro, nos da a ti y a mí una pista de lo que Dios también quiere hacer con nosotros, darnos una nueva oportunidad. Porque si Él vive, nosotros podemos vivir. Porque si Él reina, usted y yo en Cristo podemos reinar. Y en el trasfondo de la historia con Pedro, que nos refleja a nosotros de muchas maneras, aquella persona que cree con fuerza, que cree con alta pasión, que hace grandes compromisos espirituales, que le dijo Jesús: yo nunca te voy a abandonar, yo nunca te voy a dejar, los demás van a salir corriendo, pero yo voy a estar contigo. Después de esa gran palabra y esa promesa, Jesús le dice: Pedro, me vas a negar 3 veces. Dios, no, Señor, imposible. Yo no soy de los que dan pasos hacia atrás. Yo no soy de aquellos que se detienen. Yo voy a estar contigo. Pero la Biblia registra que Pedro le negó 3 veces. Pedro cayó en una gran y profunda tristeza, pensando que ya no había oportunidad para él. Pero uno de los mensajes especiales cuando Jesús resucita y les dice: díganle que me esperen y díganle a Pedro que voy en camino. Díganle a Pedro, cuéntenle la historia a Pedro de que he resucitado. Pedro recibe el mensaje con la nueva oportunidad que es posible empezar otra vez. Mientras haya vida, tenemos oportunidad. Mientras tengamos vida, hay aún la oportunidad para volvernos a Dios. Y cuando Jesús se encuentra con Pedro y Pedro se acerca a él porque lo reconoce en la playa, luego de un día de pesca donde no pescaban nada, y luego donde empiezan y alguien reconoce a Jesús en la playa, les dicen: es el maestro. Pedro dijo: esta es mi oportunidad. La resurrección de Jesús le dio a Pedro la oportunidad de volver a vivir. La resurrección de Jesús establece el momento en donde el pecado y la muerte es vencido. La obra completa de Jesús representa el pago completo de nuestra maldad. Por lo tanto, no tenemos ahora que morir eternamente. En Cristo podemos tener y disfrutar la vida eterna. Y el mensaje a Pedro: dile a Pedro que nos vamos a ver, dile a Pedro que nos vamos a encontrar, dile a Pedro que he resucitado, representa también para ti y para mí la oportunidad de decir: hoy, por la obra de Cristo, por su muerte en la cruz y por su resurrección de en medio de la muerte, también yo tengo oportunidad para volver mi corazón a Dios y acercarme a Él. Nada ha cambiado en cuanto al corazón de Dios en relación al pecado. Todavía el pecado de la humanidad le duele. La diferencia que ahora nosotros, como pecadores, mientras tenemos vida, mientras podemos decidir, podemos correr delante de Dios, arrepentirnos de todo corazón y recibir el perdón de pecados. Mientras tengamos vida, lo repito,
tenemos oportunidad de arrepentirnos, de empezar de nuevo. La muerte y la resurrección de Jesús abrieron el camino al Padre. Cuando venimos a Él ahora, cubiertos por la sangre de Jesús, habiendo aceptado la obra completa y perfecta de Jesús, Dios no ve más nuestro pecado. Sencillamente somos perdonados y punto. Primera de Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia, nos purifica de todo pecado. ¿Qué mejor noticia para este día tan especial? ¿Qué mejor noticia de tener oportunidad? Por eso te digo este día, si eres como Pedro, que sentía un gran dolor y vergüenza por haberle fallado al Señor, hoy Él te dice, Él nos dice, estoy vivo, he vencido a la muerte, al pecado. Ven, estemos a cuenta, puedo perdonarte, puedo sanarte y puedo darte un nuevo propósito para vivir. Este día es un día muy especial para decirle, Señor, recibo tu regalo de vida, recibo la muestra más grande de amor que ha existido y existirá en medio de la humanidad. Diste tu vida por mí. Fuiste a la cruz del Calvario llevando mi pecado, llevando mi dolor, llevando mi extravío absoluto y total. Y siendo tú inocente, por amor, tomaste mi lugar y moriste por mí en la cruz del Calvario. Esta es la mejor noticia que hoy podrás escuchar. La noticia del genuino amor de un Dios que te ama y que en Él tenemos la oportunidad de nuevos comienzos, nuevos inicios, desde un corazón que se rinde, recibe, se arrepiente de sus pecados y por la gracia y la nueva vida de Cristo en nosotros es posible ahora una nueva manera de vivir, ahora para la gloria de Dios. En tu lugar donde te encuentras, te invito a que abras tu corazón a Jesús y le digas, te recibo, perdona mis pecados. Creo que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. El que debía haber estado en la cruz era yo, pero por amor llevaste mis cargas, mis dolores, mis enfermedades y mi pecado. Y quiero darte las gracias, Jesús. Hoy te recibo en mi corazón y te pido que me hagas hoy tu hijo y tener y experimentar la nueva oportunidad de vivir una vida abundante con efectos hasta la eternidad. Te lo pido, Jesús. Te lo pido, Señor. Amén. Que Dios nos sostenga y nos fortalezca en los tiempos que vienen hacia adelante, pero con la completa seguridad y convicción de que en Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Ahora su Hijo ha venido a morar en nuestros corazones y la vida de Dios se manifiesta de ahora en adelante en lo que nosotros vamos a vivir y a decidir. Te invitamos a ser parte de una comunidad cristiana que
presente el mensaje del Evangelio en su totalidad. Te invitamos a que des pasos de crecimiento en la nueva vida que en Jesús este día has decidido. Y si consideras nuestra invitación, te invitamos para que nos permitas saber de ti. Nos gustaría acompañarte en su caminar de fe, acompañarte en esta nueva vida que hoy disfrutamos en Jesús. Que Dios te bendiga. Jesús está vivo. Nos encantaría acompañarle en su crecimiento en la fe, caminando de la mano de Dios. Contáctenos a través de nuestras redes sociales y líneas de oración que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.